Padre, hemos venido una vez más delante de ti, Señor, para decirte cuánto te necesitamos, Señor. Para recordar y reconocer, Padre, que separados de ti no podemos hacer nada, Dios. Hemos venido a buscar tu rostro, Señor. Hemos venido a recuperar las energías que quizás este mundo nos ha quitado, Señor. Así es que esta tarde yo te ruego, Padre, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, hablando a la vida y a los corazones de todos los que estamos acá. Que podamos recibir de ti, Señor, exactamente lo que tú ya tenías preparado para cada uno de nosotros y que lo aceptemos como lo mejor que pudo haber pasado este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la Biblia juntos, Señor. Guíanos en el estudio de ella para poder estudiarla, aprenderla y para poder ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los voy a invitar a todos que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Si usted nos visita hoy, tal vez por primera vez, déjenme contarle un poquito de qué es lo que hacemos nosotros en este lugar. Venimos todas las semanas, nos sentamos por un transcurso de más o menos unos 40 minutos y estudiamos la Biblia. Es por eso que es indispensable que cada uno de nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos. Así que si usted no tiene Biblia, por ahí anda repartiendo alguna, solamente levante su mano y se la llevamos ahí donde usted está sentado, para que usted pueda abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 10. En Calvary estudiamos la Biblia libro por libro y verso por verso. Eso quiere decir que en este tiempo estamos estudiando el primer libro de Samuel. La semana pasada estuvimos en el capítulo 9, por lo tanto hoy vamos a seguir con el capítulo 10 y probablemente el capítulo 11, pero vamos a ver cómo logramos avanzar con el tiempo del estudio. Antes de que vayamos a la lectura, debemos hablar un poquito del contexto. ¿Qué fue lo que pasó en el capítulo 9 y qué es lo que está pasando en este libro? Este libro cuenta la historia de cómo el pueblo de Israel pasó de ser gobernado por un grupo de líderes que se llamaban jueces a ser gobernado por un rey. Y la semana pasada dijimos que íbamos a empezar en estos capítulos la transición de la teocracia, que era un pueblo gobernado por Dios, hacia la monarquía, que era un pueblo gobernado por un rey, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando acá. El pueblo de Israel vino donde el que en ese tiempo era su juez y su líder, llamado Samuel, y le dijeron: Señor Samuel, muchas gracias por este tiempo que ha trabajado, gracias por su liderazgo, gracias porque gracias a Samuel, bueno, gracias a Dios por supuesto, pero por medio de Samuel, el pueblo de Israel había tenido paz con sus enemigos. Habían hecho las paces con Dios, tenían una buena relación con Dios, pero ellos sentían como que tenían la necesidad de hacer un cambio. Así es que vinieron donde Samuel, le dijeron: muchas gracias, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como tienen las demás naciones. Entonces, en el proceso en el que Dios escucha la petición, tal vez no fue la mejor petición, la mejor decisión que estaba tomando el pueblo. De hecho, Dios no estaba de acuerdo con esa decisión, pero dijo: ok, eso es lo que quieren, eso es lo que les voy a dar, pero les voy a advertir que cuando eso suceda, van a venir consecuencias y van a pasar cosas que no tenía planeadas, dice Dios. Pero si eso quieren, eso es lo que voy a hacer. Y aquí en la introducción voy a parar porque eso tiene mucho que ver con nuestras vidas. A veces nosotros le pedimos a Dios cosas que sabemos que nos van a dañar. Y a veces Dios en su infinita sabiduría dice: ok, eso quiere, se lo voy a dar, para que se dé cuenta que quizás no fue buena idea haberlo pedido. Pero bueno, algo así es lo que está sucediendo aquí. En el capítulo 9 vimos cómo aparece el perfil de este que se va a convertir en el primer rey de Israel. Este hombre se llamaba Saúl. Saúl emprendió un viaje en el que andaba buscando unos burros, ¿se acuerdan, verdad? Fue fantástico el estudio de la semana pasada, todavía me acuerdo, y cuando ando acelerado buscando burros, me acuerdo que el Señor tiene un plan mejor para mí, porque mientras Saúl andaba buscando unos burros que se le habían perdido, el plan de Dios por medio de Samuel era convertirlo en el primer rey de Israel. Y eso fue un poquito de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, entre otras cosas que hablamos acerca de Saúl, de qué tribu provenía y algunas otras cosas más
que por el tiempo no podemos recordar, pero lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Excelente. Si usted quiere saber un poquito más de la historia del capítulo 9, vaya y pase 40 minutos escuchándome a mí porque no hay otro. Si usted lo quiere buscar en otro lado también está bien, seguro podrá encontrar mejores maestros, pero este es el que tenemos. Capítulo 10. Estamos más o menos en la misma página, ¿ok? Saúl ya se ha encontrado con Samuel. De hecho, el capítulo 10 empieza, lo logramos estudiar la semana pasada, diciendo: tomando entonces Samuel una redoma, que es decir, un recipiente de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová como príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que se te habían perdido se han hallado. Tu padre ha dejado de preocuparse por los burros y está ahora preocupado por usted. Y ha dicho: ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego de ahí, que sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Uno lleva 3 cabritos, otro lleva 3 tortas de pan y el tercero lleva una vasija de vino. Los cuales, este grupito de personas que llevan cabritos, pan y vino, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos, y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. ¿Se acuerdan que platicamos del lugar alto la semana pasada, verdad? Bueno, se va a seguir mencionando. Los profetas vienen del lugar alto, y delante de ellos viene salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos van a estar profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido esas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Noten que lo leí de corrido. La manera en la que hemos estado haciendo los estudios últimamente es que voy versículo por versículo y vamos pausando. Y es que quiero contarles algo maravilloso. Quiero hacerles una pregunta, más bien dicho, antes de que vayamos versículo por versículo. Samuel ha ungido como rey a Saúl. Recuerdan, la semana pasada hablamos que fue ungido con aceite y no con el aceite que normalmente era de un toro, el que se ocupaba en aquel entonces, sino en un aceite de oliva que representaba al Espíritu Santo. Entonces dice: después de que ha sido ungido, vas a encontrar 3 señales que van a confirmar lo que yo te he dicho hoy. Es lo que acabamos de leer. Te vas a encontrar un grupo de personas que te andan buscando para decirte que tu papá está preocupado por ti. Primera señal que Samuel le dijo a Saúl que sucedería. Segunda señal, segundo grupo de personas, son unas personas que traen unos elementos particulares. Dice: te vas a encontrar 3 personas en el segundo grupo. Uno va a traer un cabrito, otro va a traer pan y otro va a traer vino. Y después te vas a encontrar en el territorio del enemigo, ahí dice la guarnición de los filisteos, un grupo de profetas. Cuando te encontres con esos profetas, le dice Samuel a Saúl: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a profetizar y serás mudado en otro hombre. Esto es lo que el Señor ya le había dicho, que le iba a transformar el corazón a Saúl para darle un corazón de rey. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante cómo fue el cambio de Saúl. Ahora, tengo un reto para ustedes. Samuel le dijo: es que esto es fantástico, no tienen idea cuánto. Ya se van a dar cuenta. Samuel le dijo a Saúl: 3 señales confirmarán que Dios te ha escogido como el próximo rey. Tu padre está preocupado por ti. Te van a dar pan, en las personas que llevan pan y vino, y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, alguien podría decirme: ¿cuántos de ustedes están familiarizados con el concepto de la Trinidad? Nuestro Dios, uno es. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1, 1 en 3. ¿Sí? Es el concepto de la Trinidad. Es el Dios en el que nosotros creemos. Ahora, el reto es, en los versículos que acabamos de leer, cómo se ve la Trinidad. Cómo vemos a un mismo Dios
manifestándose de tres maneras distintas a través de tres señales diferentes. ¿Lo lograron notar en la historia que leímos? ¿Quién lo notó? No está tan fácil, que no está encimita, ¿sí? Hay que leer un poquito, hay que conocer un poquito de aquí y de allá. Ese es mi trabajo y es mi privilegio compartir con ustedes hoy. Entonces, eran tres señales. ¿Cuál era la primera señal? Tu padre está preocupado por ti. ¿Quién aparece ahí? El padre. Luego dice, va a aparecer un grupo de personas que llevan un cabrito, un corderito para irlo a sacrificar. ¿A qué le suena un corderito que va a ser sacrificado? ¿A Jesús o no? El cordero inmolado que va a ser sacrificado miles de años después por usted y por mí, por nuestros pecados. Además del corderito que dice que llevaban pan y vino. Ahora, déjeme pensar en la historia del Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver el pan y el vino con Jesús? ¿Acaso no es lo de la comunión y la Santa Cena que él dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, coman de este pan y beban de este vino? ¿Lo encuentran ahí? ¿Sí? Y después finalmente, aquí sí ya no hay mucho que decir, el Espíritu Santo de manera clara y literal cuando dice, la tercera señal es que te vas a juntar con un grupo de personas que aman a Dios y que están llenos del Espíritu Santo y que al igual que ellos, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, en estos versículos, si nosotros lo leemos de carrera, como me pasó a mí la primera vez, dije, qué bonito, ¿verdad? Le profetizó que le iban a pasar tres cosas que parecían comunes y corrientes, ¿sí? Que parecía que su papá lo andaba buscando, que parecía que, por cierto, notaron que las personas que llevaban al cabrito, el pan y el vino, ¿qué iban a hacerle a Saúl? Le iban a compartir del pan. Ahora, vámonos al capítulo 9. ¿Se acuerdan cuando Saúl y su criado, no nos vayamos a leer porque no vamos a tener tiempo. ¿Se acuerdan cuando Saúl y su criado dijeron, vamos donde el vidente para que nos diga dónde están los burros? ¿Y qué dijeron? Ya no tenemos pan. ¿Se acuerdan? Se les había acabado el pan y vino el criado y dijo, pues yo solamente ando un par de monedas, tal vez con esto podemos llegar y ofrecerle para que él nos ayude a encontrar a los burros. Y ya no tenía pan. Saúl no tenía pan para su camino de regreso. El Señor proveyó de ese pan para Saúl para que él pudiera regresar hasta su hogar. Cuando lo leemos así de corrido, no notamos todos esos detalles. Acabamos de leer en el capítulo 9, ellos ya no tenían pan. Samuel le está diciendo a Saúl, en tu reino el Señor va a ser siempre tu proveedor. Vamos más adelante, dice que cuando llegara a la guarnición de los filisteos, estamos ahora en el versículo 5, después de eso llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. ¿A qué le suena una guarnición? No es un acompañamiento, ¿verdad? En un plato de comida. Eso es lo que... Perdón. Por favor no me hagan reír porque no, me da ataque de tos. Yo solito me hice reír, ¿verdad? No es un plato de comida, una guarnición, era un campamento militar. Los filisteos eran el enemigo principal del pueblo de Israel. Entonces lo que Samuel está diciendo a Saúl es, vas a entrar en territorio enemigo y en territorio enemigo vas a encontrar aliados. Esta compañía de profetas que están llenos del Espíritu Santo, entonces dice versículo 6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esa era la confirmación final de que ahora Saúl ya no iba a ser el mismo hombre. A partir de este día, vamos a leer más adelante, el corazón de Saúl iba a ser mudado en un nuevo corazón. Él iba a ser el primer rey de Israel, iba a empezar con un muy buen inicio, iba a empezar siendo lleno del Espíritu Santo, iba a empezar haciendo grandes cosas para el Señor que vamos a tratar de estudiar en el tiempo de hoy, pero vamos a ver conforme avance nuestra historia, cómo ese corazón que Dios le dio a Saúl fue perdiéndose poco a poco hasta que volvió a ser el hombre que había sido antes. Entonces, esta es la historia de cómo el Señor empezó a transformar la vida de Saúl y en los próximos capítulos vamos a ver la historia de cómo Saúl desaprovechó esta oportunidad que Dios le había dado al mudarlo en un nuevo hombre. Así es que esto es en lo que estamos. La confirmación es, vas a ser lleno del Espíritu Santo.
No vas a estar solo, por cierto, ¿sí? Van a haber otras personas que también van a estar llenas del Espíritu Santo. Ahora, déjenme decirles algo. En nuestros días, hablar del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, si usted está un poco relacionado o familiarizado con el concepto de las iglesias, es algo que hemos escuchado varias veces. En este tiempo era escasa la persona que podía ser llena del Espíritu Santo, porque antes del trabajo de Jesús en la cruz, muriendo y resucitando por nosotros, el Espíritu Santo aparecía solamente de manera temporal sobre alguna persona. Por eso leímos en el libro de los jueces que de repente Sansón era lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le daba la fuerza para hacer la obra que Dios le había llamado a hacer y luego el Espíritu le abandonaba, ¿sí? Ahora, la diferencia con nosotros es que desde que Jesús regresó al cielo, Él dio la promesa del Espíritu Santo para su iglesia, de tal manera que ahora el Espíritu Santo habita, escuche, de manera permanente en su corazón y en el mío. Ahora el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos tener por momentos sí, por momentos no. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Esto sí sucede, que nosotros nos dejamos gobernar, o más bien dicho, nosotros obedecemos al Espíritu Santo, a veces sí y a veces no, pero la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la palabra morar hace referencia a aquel que habita de manera permanente. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia entre lo que Saúl experimentó siendo lleno del Espíritu Santo de una manera temporal y después el Espíritu Santo salió de él, versus el privilegio que tenemos nosotros como creyentes, que por la sangre de Jesús, su muerte y su resurrección, ahora hemos recibido la promesa de tener el Espíritu Santo en nosotros de manera permanente. ¿Se entiende hasta aquí esto? Continuemos entonces. ¿Se entiende hasta aquí esto? No dejé que respondiera. Es que como estoy sordo, de todas formas no oigo. Esta vez, si usted quiere preguntar algo o quiere decir algo, porfa gríteme, porque apenas me escucho a mí mismo. Así que continuemos en el versículo 7. Todavía Samuel está hablando con Saúl y dice: cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Me encanta. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí terminan las palabras de Samuel, ¿sí? Estas son todas las indicaciones después de que le ha ungido de aceite. Le dice: te va a pasar 1, 2, 3, esta es la confirmación, vas a ser lleno del Espíritu Santo, luego calma. ¿Por qué? Porque Saúl podía salir corriendo diciendo: soy el nuevo rey de Israel, empecemos a hacer esto o lo otro. Samuel le dice: después de estas cosas, calma, espera unos días y esperen las siguientes indicaciones para poder seguir con este proceso. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él, es decir, Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué dice? Le mudó Dios su corazón. Mire, déjeme decirle algo. La Biblia tiene diferentes tipos de libros. No creo que hayamos mencionado esta información anteriormente, así es que ponga atención. La Biblia tiene diferentes tipos de libros. Hay libros que son considerados históricos, hay libros que son considerados proféticos, hay libros que son considerados poéticos, hay libros que son considerados cartas, ¿sí? Son tipos de libros. Entonces, dependiendo del tipo de libro que nosotros estamos leyendo, es la manera en la que vamos a comprender el libro. Por ejemplo, si estamos leyendo un poema, no podemos tomarnos las cosas literales, ¿sí? Porque es un poema, es poesía, es una alegoría, es un lenguaje que quiere decir algo que no es literal. Cuando escuchamos una profecía, bueno, es probable que tenga alguna figura, ¿verdad? O alguna parábola o alguna cosa que no significa literalmente lo que sucedió. Pero cuando leemos un libro histórico, ¿a qué le suena la palabra histórico? A historia,
a algo que ya sucedió. Entonces, cuando nosotros leemos un libro histórico en la Biblia, podemos tomarlo de manera literal. ¿Qué estoy diciendo? No toda la Biblia puede interpretarse de manera literal, pero los libros históricos suelen interpretarse de manera literal porque nos están contando una historia. El libro de Samuel es un libro histórico. Pastor, ¿por qué se está deteniendo en eso? Ni siquiera es la introducción al libro. Eso nos lo hubiera dicho hace 6 semanas cuando empezamos. Porque acabo de leer que Dios le mudó su corazón. Y si lo estamos leyendo en un libro histórico y la Biblia escribe que Dios le mudó su corazón, quiere decir, literalmente, que Dios le dio un corazón nuevo. ¿Sí? Que el corazón de Saúl cambió en ese momento. Eso es fantástico de leer. ¿Sabe por qué? Porque probablemente, y creo más adelante vamos a hablar de eso cuando vayamos a las aplicaciones, quizás muchas veces nosotros sentimos que nuestra vida no tiene ningún sentido. Déjeme ponerle un mal ejemplo. Quizás usted tiene un par de zapatos que se ha encariñado con ellos, o quizás en realidad no tiene para comprar un par de zapatos nuevos. Y entonces se le dañaron y lo que hizo fue que los pegó. Y los volvió a usar por bastante tiempo y se volvieron a dañar y otra vez, o los quería tanto o no tenías para comprar otros nuevos y los tuvo que reparar otra vez. Y después de que los remendó 7 veces, ¿cuál es el estado de esos zapatos? ¿Verdad que ya no dan más? Y ya necesita unos nuevos. Ya no se pueden reparar. Muchas veces nuestras vidas pueden ser como un par de zapatos viejos que ya no se pueden remendar. Podemos llegar a sentir como si el pecado, el pasado, los problemas, las dificultades han gastado tanto nuestro corazón, han desgastado tanto nuestro espíritu, hemos fallado una y otra y otra y otra vez en lo mismo, hemos sido remendados una y otra vez, que lo que nosotros necesitamos no es una reparación de corazón o de espíritu. Quizás lo que usted necesita o lo que yo necesito es un corazón nuevo. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que Dios le dio un nuevo corazón a Saúl. ¿Sabe cuál es la mejor noticia aún? Que Dios sigue siendo el mismo. Y que si Dios le dio un nuevo corazón a Saúl hace 6,000 años, ¿por qué no habría de darle un nuevo corazón a usted si eso es lo que usted necesita? Su vida ya no tiene solamente por qué ser remendada. Usted puede tener una vida nueva en Cristo. Versículo 10. Y cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido con el hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. ¿Se acuerdan que dijimos el lugar alto era un punto de reunión? El lugar alto era el punto de la pausa. ¿Sí? El lugar alto era el lugar del nuevo comienzo. El lugar alto era el lugar de la comunión, el lugar del perdón, el lugar de la reconciliación. Bueno, Saúl llegó al lugar alto. Ahora, déjeme parar un poquito en los versículos que acabamos de leer. Dice que Saúl profetizó juntamente con esta compañía de profetas. Ahora, déjeme abrir su mente en cuanto a esto. Nosotros muchas veces hemos malinterpretado el uso de la palabra profeta. Inmediatamente usted escucha la palabra profecía, profetizar o profeta, lo primero que viene a su mente es alguien que sabe el futuro. ¿Sí o no? Eso es lo primero que viene a nuestra mente. No es necesariamente solo eso. Profetizar significa literalmente hablar la verdad o hablar la palabra de Dios, lo cual es lo mismo porque la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Entonces, profetizar es hablar la verdad de Dios a un grupo de personas. Esa es una connotación en la que se puede utilizar la palabra profetizar, y la otra, profetizar, es cuando usted
habla la palabra de Dios para el futuro de una persona. Son las dos connotaciones que tienen la misma palabra. Este grupo de personas probablemente hacían las dos cosas, pero en realidad eran como una escuela de estudiosos de lo que tenían hasta este momento de la Biblia, que eran los libros de Moisés, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos esto, los que profetizaban eran personas que habían pasado estudiando lo que tenían hasta ese momento como Biblia, ¿sí? Eran personas que habían pasado un tiempo aparte, que habían santificado su vida para dedicarse a las cosas de Dios, para pasar tiempo en la palabra, y como conocían la palabra, podían hablar la palabra. A eso se refiere cuando dice profetizar. Ahora, ¿qué es lo fantástico? Saúl era ganadero. Saúl no era ningún profeta. Saúl no era ningún estudiante universitario de la palabra para ese entonces. Entonces era totalmente anormal que un ganadero se juntara con los universitarios y que hablara de manera profesional la palabra de Dios. Porque no todas las personas sabían leer en aquel entonces. No todas las personas tenían la capacidad de dedicarse a estudiar la Biblia en aquel entonces. Saúl fue lleno del Espíritu Santo y el don que recibió fue la capacidad de conocer, comprender y compartir la palabra de Dios. Y la gente se quedó con la boca abierta, diciendo, ¿el agricultor en medio de los universitarios? En la Biblia dice, Saúl también en medio de los profetas, pero eso es algo así como hubiera sonado, ¿sí? Como si de repente usted se topara con el respeto que se merecen las personas que trabajan la tierra, una persona que se dedicaba a trabajar la tierra en agricultura todo el tiempo, nunca estudió, nunca fue a la escuela, esa fue su vida todo el tiempo, y de repente usted lo ve en Harvard, ¿sí? Platicando con los intelectuales, hablando, como diríamos en español, de tú a tú, de esos temas complicados. ¿Se sorprendería de ver algo como eso? Sí, ¿verdad? Bueno, algo así es lo que había sucedido. Saúl era un agricultor, era un ganadero. Lo estudiamos la semana pasada. Se dedicaba a los negocios de su papá. Este ganadero ahora estaba hablando, como diríamos en español, de tú a tú, de la palabra de Dios con los universitarios profetas. Y toda la gente se quedó con la boca abierta. Versículo 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde andaban? Y él respondió, fuimos a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, hey, yo te ruego que me declares qué le dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido encontradas, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Mire, aquí ya estamos viendo que Saúl empezó a ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué virtud vemos en Saúl? La prudencia. Se da cuenta que no fue lo que le dijo. Ok, esto es lo que pasó. Saúl se encontró con su tío y su tío le dijo, ¿y dónde habían andado? Nos encontramos con Samuel. Samuel era un líder reconocido. Cualquiera que había hablado con Samuel, todas las personas querían saber qué es lo que Samuel tenía para decir. Él era el líder más preeminente en cuanto a lo espiritual para el pueblo de Israel. Entonces el tío le dijo, ¿y qué te dijo Samuel? Se dan cuenta que Saúl no le dijo, ¿sabes qué fue lo que me dijo? Yo soy el rey, papá, inclínate delante de mí. No fue eso lo que le dijo. Se lo guardó para sí. Supo seguir las indicaciones de Samuel. ¿Qué le había dicho Samuel? Después que pase todo eso, calladita la boca, te me esperas unos cuantos días hasta que yo regrese y continuemos con el programa. ¿Se da cuenta que los reyes también obedecen? ¿Se da cuenta que los reyes también necesitan normas, leyes e indicaciones? Pero luego vamos nosotros y nos creemos autosuficientes. Todavía no hemos llegado al punto de las aplicaciones. Sigamos leyendo. Ya vamos a llegar a eso. Es que me dan ganas, pero todavía no. Tuvo prudencia, ¿sí? No le descubrió lo demás. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto, los libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los reinos que los afligieron,
pero ustedes han desechado hoy a su Dios. Oiga, no habían desechado a Samuel, habían desechado a Dios, que los guarda de todas sus aflicciones y angustias, y han dicho, no, queremos un rey sobre nosotros. Ahora pues, aquí está, preséntense delante de Jehová por tribus y por millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, hizo llegar la tribu de Benjamín por familias, fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Samuel reunió a todo el pueblo por tribus. Hablamos la semana pasada, las tribus eran el equivalente a los departamentos. Se reunió todo el pueblo de Israel y dijo, ok, ustedes pidieron rey, aquí está su rey. Sepan que no es lo que Dios quiere, pero esto es lo que va a pasar. Reunió las tribus y dijo, ok, en aquel entonces llevaban un registro de las tribus junto con sus genealogías. Los que estamos en el plan de lectura, estamos leyendo en el primer libro de Crónicas todos los nombres de las tribus y todas las familias de las tribus. Es porque ellos los mantenían escritos. Entonces, agarraron los escritos de todas las tribus y de todas las familias y dijeron, aquí está la lista de Benjamín. De la lista de Benjamín, aquí están todas las familias, esta es la familia, hasta que llegaron al nombre de Saúl. Cuando encontraron el nombre de Saúl en la lista, empezaron a preguntar, Saúl, ¿dónde está Saúl? Saúl, que dice el versículo 21, y lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje, es decir, entre el equipaje, ¿verdad? Saúl tenía miedo. Estaba, perdón. Estaba escondido en medio de las maletas, en medio de los bultos. El siguiente rey de Israel. ¿Notan la humildad? El miedo, pero también las dos cosas, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el corazón que Saúl había recibido como rey era el de un hombre bastante fuerte. Pero él no salió corriendo a decir, aquí está el rey, todos inclínense ante mí, ¿no? Entonces corrieron y lo trajeron de ahí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto. Era más alto que todo el pueblo. Y dijo a todo el pueblo Samuel, ¿han visto el que ha elegido Jehová? No hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Como nosotros tenemos la historia, sabemos de que ellos se van a arrepentir de esta fiesta que estaban teniendo. Pero el Señor les dijo, ustedes querían un rey que los protegiera. Ustedes ya no quieren que les proteja el Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, les voy a dar un rey. Y cuando usted veía a Saúl, lo platicamos la semana pasada, tenía apariencia de rey. ¿Sí? Era alto y guapo. Y el pueblo dijo, ¡viva el rey! Versículo 25, Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo de regreso a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Desde ese día, Saúl ya tenía seguidores que iban a ser sus hombres de guerra, porque ya habíamos dicho, ese era el propósito principal por el cual el pueblo quería un rey que los levantara hacia la guerra en contra de sus enemigos. Versículo 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este agricultor, este ganadero? Estará alto, pero no le veo talla de rey. Se da cuenta que con la gente nunca se queda bien. Bueno, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Una última antes de que vayamos a las aplicaciones. Una vez más no vamos a poder estudiar el capítulo 11, pero vamos a terminar el capítulo 10 en calma. Antes de que vayamos a las aplicaciones, ¿saben que hay una similitud entre Jesús y Saúl en este último apartado? La costumbre era que cuando una persona era ungida rey, las personas traían presentes delante de él. Y dice aquí que hubo un grupo de personas que sintieron que Saúl no se merecía un regalo.
sí, este es el rey, pero este no es el rey que nosotros estábamos esperando. No hay que darle regalo. ¿Se acuerdan que a Jesús cuando nació, solamente 3 personas que ni siquiera eran del pueblo le trajeron un presente? Estas personas, estos perversos, tuvieron de menos al rey que Dios había puesto sobre Israel. Hace 2000 años, y quizás todavía hoy en día, las personas siguen menospreciando a Jesús como el rey de nuestras vidas. Cuando Jesús nació no hubo quien le diera un regalo. Cuando Jesús nació no hubo un palacio en el cual naciera. Nació en un establo, puesto en un pesebre, que era un lugar donde comían los animales. ¿Se da cuenta cómo está empezando Saúl? ¿Estoy loco o tiene algo que ver? Bueno, creo que ambas. Estoy loco y también tiene algo que ver. Ese es el capítulo. Ahora, nos queda 1 minuto, 2, para 15 aplicaciones. ¿Están listos? Mentira, solo son como 16. Capítulo 10. Perdón. Aplicación número 1. Ahora que serás rey, Saúl, recuerda 3 cosas. Le dijo Samuel a Saúl. Ahora que eres hijo de Dios, iglesia, recuerda 3 cosas. Número 1, tu padre está pendiente de ti. Eso fue lo que Samuel le dijo a Saúl. Tu papá está preocupado por vos. Iglesia, ¿será que a veces olvidamos que nuestro padre está pendiente de nosotros? ¿Será que a veces nos sentimos tan angustiados o preocupados o envueltos en nuestros quehaceres, en nuestros problemas, dificultades o enfermedades, que olvidamos que nuestro Padre es el buen Padre y que está pendiente de nosotros y que está más preocupado por nosotros que por las cosas que hacemos? Segundo, el Señor va a proveer para ti. Que bueno, ¿verdad? No vamos a profundizar en eso. Sabemos que el Señor es el que va a proveer para cada uno de nosotros. Pero sobre todo, segundo, ten comunión con Jesús. Nunca olvides el sacrificio que representaba ese cordero. Nunca olvides lo que representa el pan y el vino. Representan la comunión con Jesús. Jesús dijo, cada vez que la comieran y la bebieran en memoria de mí, anuncian mi muerte y mi resurrección. Iglesia, necesitamos recordar la comunión con Jesús. Ahora, ¿cómo hacemos para tener comunión con Jesús? Esto es fantástico. ¿Han escuchado este versículo que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Sí? ¿Quién es el verbo del que está hablando? Jesús. Y el verbo hace referencia a la palabra. De hecho, hay unas traducciones que dicen, en el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Quiere usted tener comunión con Jesús? Usted no tiene que esperar una vez al mes a que nosotros sirvamos la Santa Cena. Usted puede tener comunión con Jesús por medio de la palabra. ¿Necesita a Jesús? ¿Necesita acercarse a Jesús? Abra su Biblia y léala. Lo platicamos también la semana pasada cuando hablamos acerca de los devocionales. Tercero, ser lleno del Espíritu Santo. Y una vez más, para poder tener comunión con el Espíritu Santo necesitamos pasar tiempo en la palabra y pasar tiempo en oración. Yo no le puedo decir que hay otra forma distinta. Me encantaría decirle, venga, yo voy a orar por usted, le voy a imponer manos y usted va a ser lleno del Espíritu Santo, pero yo no tengo esa autoridad. Este libro sí lo tiene. La clave para ser transformado, la clave para ser grandemente utilizado por Dios, que es lo que va a pasar con Saúl, es tenga comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es decir, con Dios mismo. Segundo punto, es la palabra de Dios la que te va a dar un nuevo corazón. ¿Se acuerdan que lo leímos y hasta ya nos detuvimos en esto? Que Samuel le dijo después, tengo que regresar, vamos al capítulo 9, versículo último, 27. Espera tú un poco, esto lo leímos la semana pasada, ¿lo tienen? Capítulo 9, 27, al final. Mas espera tú un poco para que te declare ¿qué? La palabra de Dios. Todo lo que acabamos de leer eran las palabras de Dios por medio de Samuel para Saúl. ¿Qué es lo que le dio un nuevo corazón a Saúl? La palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la
confianza y la fe en la palabra que Dios había mandado por medio de Samuel. ¿Saben qué es lo fantástico? Usted no necesita a Samuel hoy en día. Usted no necesita un predicador para poder acercarse a la palabra de Dios. Usted no necesita un líder, un pastor, un hermano, un familiar para acercarse a Jesús. Usted tiene la palabra de Dios acá. La palabra es la que le va a dar un nuevo corazón. Una vez más, hace un ratito platicamos, usted necesita un nuevo corazón. Su corazón quizás está tan gastado que ya no aguanta una reparación más. Usted no necesita un remiendo, usted necesita un nuevo corazón. Y yo no puedo dárselo por más que me gustaría, lo único que puede dárselo es la palabra de Dios. Por eso es que a nosotros nos encanta reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Y vamos despacito, libro por libro y versículo por versículo, porque eso es lo que ha transformado la vida de tantas personas. Es la palabra la que le va a dar un nuevo corazón. Punto número 3. Aún los reyes llenos del Espíritu Santo necesitan esperar y obedecer. Se da cuenta que Samuel le acaba de dar a Saúl la mejor noticia de su vida, ¿verdad? Muchacho, sos el siguiente rey de este pueblo. Va a pasar esto, esto y esto, vas a ser lleno del Espíritu Santo. El Señor tiene grandes cosas preparadas para ti. Ahora espere y obedezca. Mire, ¿quiénes nos hemos creído? Uno de los principales defectos que tenemos hoy en día como sociedad es que no sabemos esperar. Queremos todo para allá. Quizás Saúl hubiera dicho, no, póngame la corona ahorita mismo, que yo ya tengo un montón de cosas que hacer en este reino. Eso no fue lo que sucedió. Saúl fue llamado a esperar. Saúl, siendo el rey, recibió órdenes. Mire, algo no cuadra, los reyes no reciben órdenes. Los reyes dan órdenes. ¿Sí o no? Este estaba recibiendo órdenes, obedeciendo órdenes. ¿Sabe por qué? Porque olvidamos que el único rey es nuestro Señor Jesús. Ya no existen reyes. Mire, no importa qué tan alto usted crezca, si usted se convirtiera en el rey del mundo, eso no existe, pero en el presidente de la organización más grande o de la empresa más grande, y usted siente que ya no tiene nadie por encima de usted, recuerda que todavía el Señor está por encima de usted. No importa cuánto crezca, no importa cuántas personas tenga a su mando, cuánto dinero tenga en la cuenta de banco, cuán inteligente usted sea, cuán bien dotado de talentos o capacidades o habilidades o experiencias, usted todavía necesita un rey. Usted todavía necesita escuchar, usted todavía necesita aprender a esperar y usted todavía necesita obedecer. Aún los reyes llenos del Espíritu Santo. Y bueno, ahora hablemos de aquellos que tal vez en el aspecto de lo espiritual o lo religioso han crecido, ¿verdad? Y quizás empezaron en una iglesia muy pequeña y la iglesia creció y ahora hay 100 iglesias saliendo de ahí. ¿Es un hombre lleno del Espíritu Santo? Seguramente que sí, para que una iglesia haya crecido tanto. Bueno, esa persona todavía tiene un Dios por encima de él, que es el único y verdadero Dios. Finalmente, ¿en qué momento dice que Saúl recibió su nuevo corazón? ¿Después que se habían cumplido las señales? ¿O antes que se cumplieran las señales? Antes, dice Adriana. Sí, dice que inmediatamente se dio la vuelta de haber recibido todas estas indicaciones, el Señor le mudó su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, hemos confundido el orden del proceso. ¿Sabe qué es lo que muchas veces pensamos? No, yo necesito arreglar mi vida antes de venir a Jesús. Yo necesito ver cambios, yo necesito dar frutos para poder venir a Jesús y entonces Él me va a poder dar un corazón nuevo. Es totalmente lo contrario. El primer paso es tener un corazón nuevo y después se van a cumplir todas estas señales. Y es exactamente lo que nosotros necesitamos. La base de nuestra vida debería de ser Jesús. Cuando Jesús nos da una vida nueva y un corazón nuevo, entonces pueden empezar a haber cambios en nuestras vidas. Pero la mayoría de las personas deciden no. Voy a esperar todavía un poco más. Cuando arregle esto, cuando resuelva lo otro, entonces voy a poder venir.
El Señor le está esperando tal cual usted está. El Señor quiere darle un corazón nuevo. Cuando usted haya recibido un corazón nuevo, una vida nueva, entonces el Señor va a empezar a reconstruir la vida que probablemente usted tiene, que está en pedazos. Fue exactamente lo que pasó en mi vida, es exactamente lo que ha pasado en la vida de muchas personas que yo conozco. El primer paso es venir a Jesús y Él nos va a dar las indicaciones de cuáles son los siguientes pasos. Pero bueno, nosotros hoy tenemos delante dos opciones: escuchar, obedecer o sentir que somos reyes, ¿sí? Y que podemos tomar nuestras propias decisiones. La invitación es: venga a Jesús, reciba un corazón nuevo. Y cuando usted haya recibido un corazón nuevo, sea lleno del Espíritu Santo y vea las maravillas que el Señor va a hacer en su vida. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo corazón. Gracias, Señor, porque el trabajo de tu Hijo Jesús en la cruz venció y rompió todas las cadenas que nos ataban. Jesús no vino para reparar corazones, vino para dar vida nueva. Y Padre, esa es mi oración esta tarde. Que si tú has llamado o estás llamando a alguna persona acá hoy a que tenga una vida nueva y un corazón nuevo, que tú le des el valor de empezar contigo. Si usted está hoy aquí por quinta vez, tiene meses de venir o quizás es la primera vez que nos acompaña, pero usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, de veras, usted necesita un corazón nuevo. Y la Biblia enseña que eso se hace con un primer paso, que es una oración de fe. Si usted necesita un corazón nuevo y usted quiere pedirlo, yo no puedo dárselo, pero Jesús puede dárselo. Para eso murió en la cruz. Lo único que tiene que hacer es orar conmigo esta oración. Padre, esta tarde me doy cuenta cuánto te necesito. Mi vida es un desastre. Mi corazón está en pedazos. Necesito un nuevo corazón. Pongo mi vida en tus manos. Creo en el sacrificio de Jesús, que murió por mí y resucitó al tercer día para salvarme. Hoy te entrego mi corazón y te pido que a partir de hoy tu Espíritu Santo me guíe para poder hacer tu voluntad hasta que tú regreses por tu iglesia. Gracias por salvarme. Gracias por darme una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén.